Vamos a continuar la explicación del tema 5. Recuerden que como les había mencionado es una serie de videos para que no sea tan pesado. Entonces, recordando un poquito, les había mostrado lo que es la ley de Fick, la primera ley de Fick, que es referente al transporte de un contaminante con respecto a la posición. Entonces, para esto nosotros necesitamos determinar el coeficiente el cual va a intervenir en este transporte que se va a llevar a cabo. Ahora, recuerden, dependiendo del modelo matemático son los datos de entrada que nosotros vamos a requerir. Entre las variables que necesitamos investigar como datos de entrada son los coeficientes, por ejemplo, el factor de constricción, el coeficiente C. Este va a depender de si tengo un material consolidado o si tengo arenas no consolidadas. También tenemos que considerar, por ejemplo, los edafólogos, que son los que estudian el suelo, cuando hacen los perfiles, como son los que se muestran en la imagen, al momento de hacer el perfil, van a encontrar que a determinadas alturas o distancias en el suelo voy a encontrar diferentes composiciones. Entonces, en un momento dado tendría que hacer también dos modelos, porque a cierta distancia puede que yo tenga materiales no consolidados que a lo mejor tenga muchas arcillas, arenas, y por otro lado, a determinada distancia, yo ya empiezo a tener una mezcla o ya empiezo a encontrar materiales consolidados. Recuerden que son las rocas o todos estos materiales que ya están como aglomerados. Ahora bien, como ya habíamos mencionado, en la primera ley de Fick es el transporte del contaminante con respecto a la posición, cómo es que va a ir cambiando. Sin embargo, pues esto no es suficiente porque a fin de cuentas, pues todos los sistemas son dinámicos, entonces tenemos que considerar el tiempo. Ahora bien, si yo considero como ejemplo un flujo permanente, entonces nosotros necesitamos saber, bueno, ¿qué pasa si un contaminante entra en un sustrato y ahora quiero saber cómo es que va a cambiar su concentración con respecto al tiempo, cómo va variando con respecto al tiempo a cierta distancia? Es ahí entonces cuando surge la segunda ley de Fick. En la segunda ley de Fick, como podemos ver en la ecuación, vamos a tener una relación, una ecuación diferencial de la concentración con respecto al tiempo, que esto es la velocidad, la razón de cambio de concentración con respecto al tiempo, y nos va a decir que esta va a ser igual al coeficiente de difusión del contaminante, con respecto a la segunda derivada de la concentración del contaminante con respecto a la posición. Normalmente recuerden que cuando hablamos de la segunda derivada nos referimos ya a la aceleración con la cual está cambiando esto. Entonces aquí yo ya tengo un sistema de ecuaciones que necesitamos resolver para saber cuál es mi modelo matemático que tengo que aplicar al hacer una simulación. Entonces, bueno, como les había mencionado antes, la clase es de modelación, de simulación. Entonces, en lugar de resolver las ecuaciones matemáticas, ¿no?, que eso correspondería a otra clase, pues vamos a ver ya la solución como tal. Algunas de las soluciones para la segunda ley de Fick es la que se expresa por Crack, ¿no?, en 1956. Esta solución a esta ecuación, a este sistema de ecuaciones diferenciales, es esta otra ecuación, nueva ecuación, en la cual nos dice que la concentración del contaminante con respecto a la posición y con respecto al tiempo tiene que ver con la concentración inicial del contaminante. Esta va a permanecer constante por la función error complementaria. Esta se puede determinar mediante una ecuación o mediante una tabla. Posteriormente vamos a ver la tabla. Y esta función error complementaria se va a calcular de esta manera. El valor que tenemos que buscar en las tablas se va a obtener mediante esto, que es la posición entre 2 por la raíz del coeficiente de difusión efectiva, que es el que veíamos en un inicio, por el tiempo.
tenemos que considerar que la solución que propone Craig es para un medio saturado y que la concentración previa de la sustancia considerada en el medio es nula o despreciable. Mientras que las otras ecuaciones nosotros podemos ver este coeficiente de difusión dm, aquí yo ya estoy considerando el medio. Entonces por eso es que la D va a cambiar a D con asterisco, porque esta es la difusión efectiva para medios porosos. Depende del sistema sólido, es que la D es la correspondiente. En este caso, como estamos hablando de suelo, recuerden de nuevo, D con el asterisco es coeficiente de difusión efectiva para medios porosos. Vamos a ver un ejemplo de resolución de si yo quisiera conocer algo muy sencillito, muy simple. Vamos a considerar que yo tengo un medio poroso saturado, porque recuerden que es una de las condiciones de Craig, y que no va a tener flujo. Entonces va a existir un punto con una concentración de 1000 miligramos por litro del ion sodio. Este se va a mantener constante. Recuerden, este texto pues es parte de las consideraciones para el modelo matemático. Entonces, de tal forma que nosotros tenemos que calcular la concentración de ion sodio a 3 metros de distancia y con un tiempo total de 20 años. Sabiendo que el coeficiente de difusión del sodio es de 1.3 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo, y que el coeficiente corrector de ese medio poroso, es decir, W, es correspondiente a 0.4. Entonces, si nosotros consideramos los datos que tienen que ingresar a la ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a poner los datos. Entonces me dice que la concentración inicial pues son los 1000 miligramos por litro. Luego tenemos que esto multiplica la función error de la distancia de 3 entre 2 por la raíz, ¿ok? De el coeficiente. Recuerden que este coeficiente se saca de la multiplicación de dm por w, que es este valor de acá, entonces aparece aquí, ¿ok? Por el tiempo. El tiempo son 20 años, pero nosotros tenemos que convertir esos 20 años a segundos, que es esto de acá. Entonces aquí está el tiempo. Una vez que yo hago esta operación matemática de 3 entre 2 raíz de 5.32 por 10 a la menos 10 por 6.3 por 10 a la 8, nos da un valor de 2.59. Este valor de 2.59 yo tengo que o meterlo en una ecuación específica para la función error complementaria o buscarlo en tablas y hacer una interpolación. Son las dos maneras. Entonces, insisto, ahorita vemos lo de la tabla. Este valor ya en las tablas de función error complementario, el 2.59, nos da un valor de tabla de 0.00025. Esto multiplica a la concentración inicial y nos da un valor de 0.25 miligramos por litro. Esta es la concentración transcurridos 20 años de sodio iónico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que sería la interpretación de este resultado. Lo que me va a mencionar es que si yo tengo un gramo que está contenido en un litro del excedente de sodio en forma iónica, por eso es que nosotros vemos el símbolo de sodio y el signo más, eso es lo que quiere decir en forma iónica. La velocidad de difusión de dicho elemento químico en un medio poroso después de 20 años es de 0.25 miligramos por litro o 0.25 partes por millón. Otra manera de decirlo es que voy a tener 0.25 miligramos de ion sodio en 0.001 metro cúbico de suelo poroso. Si yo viera
las concentraciones, los límites permisibles de ion sodio en el suelo, vería que pues es una cantidad muy pequeñita. Entonces no habría ningún problema en este caso. Para los sistemas dinámicos que nosotros manejamos, nosotros podremos incluir varios elementos y ver cómo es que cada uno, si yo conozco sus concentraciones, pueden ir afectando en el suelo, de tal forma que si yo tengo un elemento que veo que es en específico, si está sobrepasando los límites permisibles, entonces yo le voy a dar prioridad para hacer biorremediación con respecto a ese elemento. Para eso es que podría funcionar los sistemas dinámicos. Ahora bien, esta es la tablita donde yo puedo leer la función error y la función error complementaria. Son estos valores que más o menos va a funcionar como cuando ustedes en termodinámica estaban buscando valores de entalpía, de entropía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, como les comentaba, hay de dos. Una es que se busquen las tablas el valor, se hagan las interpolaciones necesarias y se meta el valor de forma manual. Otra es que se tendría que capturar todos estos datos, más aparte se tendría que capturar también las ecuaciones de interpolación. En este caso del ejemplo anterior, si ustedes recuerdan, el cálculo me daba 2.59, lo que quiere decir que estaba entre estos dos valores, 2.5 y 2.6. Lo que se hace es que yo necesito el valor de la función error complementaria. Entonces está entre estos dos valores, yo tendría que hacer la interpolación entre estos y estos. Esta es una opción. Desde mi punto de vista, pues es un poquito complicarse la vida, sobre todo porque en la parte de abajo yo estoy observando que yo tengo las ecuaciones del cálculo de aproximación para la función error y para la función error complementaria. Entonces es una opción mejor meter estas ecuaciones para hacer el cálculo y después ponerlas en la ecuación de resolución de Crack. Como vimos en el ejemplo anterior, continuando con ese ejemplo, la difusión es un fenómeno extremadamente lento, puede verse afectado por la temperatura, puede haberse afectado, digamos, por la concentración, para que sea un poquito más rápido. Recuerden que a mayor temperatura, pues la difusión va a aumentar, ¿no? Y la otra cuestión es que a mayor concentración del contaminante, pues también va a aumentar la difusión. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar todo esto al momento de buscar los coeficientes de entrada que voy a utilizar en mis ecuaciones.